Bueno, el gobierno, recordemos que inició un proceso para caducar la concesión de la empresa Enel tras una semana sin luz. Queremos conversar de esto, ya estamos en contacto con Francisco Irarrázaval, académico, magíster en Derecho de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, quería preguntarle qué tan viable es, qué tan posible es y qué pasaría si es que efectivamente se llega a concretar esta amenaza de revocar la concesión a la empresa Enel. Mira, lo primero, comentarles que esto es un caso bastante inédito. De hecho, la ley eléctrica es del año 1982 y nunca antes ha ocurrido una situación, al menos en una concesión de distribución, que se busque, ¿cierto?, dejar sin efecto, como sería este caso. ¿Qué tan probable es? Bueno, va a depender del trabajo que haga la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Por qué? Porque en definitiva, para que se pueda declarar como caduca la concesión eléctrica, es necesario que lo haga el presidente de la República, pero de manera fundada. Y eso requiere efectivamente que la superintendencia tenga los antecedentes suficientes y que su decisión o su recomendación al presidente de la República sea efectivamente dar o declarar como caduca la concesión eléctrica de distribución. Si tú me preguntas si es qué tan realista es que esto ocurra, la verdad es que yo diría va a depender del proceso, va a depender del análisis que haga la superintendencia, pero en lo personal creo que es una situación difícil. Difícil, ¿por qué? Porque en definitiva hoy día lo que tenemos son una concesión, digamos, que lleva muchos años, una infraestructura que ha sido realizada y que ha sido mantenida malamente, pero que ha sido mantenida por una empresa de distribución en particular. Entonces es difícil, digamos, reemplazar a un Eso. concesionario de un día para otro. Es bastante complejo. Francisco, a su juicio, ¿la empresa ha incurrido en faltas que ameriten que sea revocada la concesión? Bueno, mira, es una pregunta que va a depender 100% del análisis que haga la superintendencia, pero si tú miras los antecedentes, si tú miras efectivamente la cantidad de casos similares que hemos tenido en los últimos años, solamente tomando en cuenta, a modo de recuerdo, el año 2017, cuando hubieron estas nevazones, ¿se recuerdan? No es algo nuevo, es algo que es bastante común. Y uno ve que el diagnóstico es el siguiente: no hay grandes incentivos por parte de las empresas distribuidoras de hacer mejoras en su red de distribución. No hay grandes incentivos. Y lo que sí vemos es que cada vez que hay situaciones donde se interrumpe el suministro, lo que hace la superintendencia es cursar o multar, Sí. pero luego la empresa distribuidora lo que hace es cancelar esas multas y esto se vuelve a repetir. Entonces, estamos básicamente en un círculo bastante vicioso. No digo que solamente aquí la responsabilidad sea de la empresa distribuidora, las responsabilidades aquí son bastante diversas, ¿no? Hay un segmento, que es el segmento de distribución, que requiere una reforma urgente hace muchos años, que no se ha hecho, ¿ven? Y que está descansando ahí en el Congreso hace muchos años. Entonces, eso no ha sido prioridad en ningún gobierno, yo diría, los últimos 15 años, y es algo que hoy día nos está pegando en la cara y nos va a seguir pegando en la cara, Sí, ¿no? Francisco, en caso de que se concrete esta amenaza que ha planteado el gobierno de revocar la concesión, ¿hay alguna otra empresa que se pueda hacer cargo del servicio? ¿Qué pasaría en una situación como esta? Yo sé que es un proceso complejo, pero pongámonos tal vez en el escenario de que se siga avanzando, de que la empresa siga sin responder, siga faltando a la verdad, entregando información errónea, y se llega a revocar esto. ¿Hay alguna empresa? ¿Qué pasaría en ese escenario? Bueno, tu pregunta es muy buena. En ese escenario, lo que va a ocurrir es que la superintendencia va a designar a alguien que provisionalmente, ¿cierto?, administre el servicio que hoy día está prestando la empresa concesionaria, en este caso de Enel. Ahora, tu ¿Hay pregunta empresas que es, puedan hacerse cargo? por supuesto, sí. Hay varias otras empresas de distribución que operan, digo, a lo largo del país, que evidentemente tienen el conocimiento y la experiencia para poder eventualmente operar una red de distribución como la que actualmente opera en él. El desafío grande, ¿y sabes por qué el desafío grande? Porque en definitiva el problema que hay de fondo es que la infraestructura, es decir, las redes, son de mala calidad, no hay buena mejora. Entonces, no va a cambiar mucho la situación si es que sacamos a enero hoy día y ponemos a otro en lo inmediato. Lo que se requiere hoy día
es efectivamente hacer las mejoras que tenemos que hacer en la red de distribución. Pero para eso necesitamos medidas de fondo, medidas sustanciales. Esto de sacar a uno y poner a otro, la verdad es que es una solución bastante parche. Sí, de todas maneras. Estamos conversando con Francisco Irarrázaval, académico, magíster en Derecho de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Francisco, tengo que hacer una pausa. Quiero que sigas con nosotros, es muy breve. Te quiero plantear, bueno, ¿por qué Enel sí y CGE no? Y hay otras preguntas que quiero que me respondas, pero a la vuelta de Estables y Medio Ambiente, conversando respecto de este anuncio del gobierno de iniciar un proceso para finalmente revocar la concesión a Enel. Le preguntaba yo por qué a Enel y por qué no a CGE. ¿No han incurrido en las mismas faltas a su juicio? Mira, la verdad es que al día de hoy es principalmente Enel el que ha tenido el principal incumplimiento, es cierto, la interrupción tan extensa que hemos visto por más de 7 días. Esto no significa que el día de mañana podría eventualmente ocurrir con otra empresa de distribución, como podría ser el caso de SGE, pero puntualmente hoy día el procedimiento está siendo aplicado en base al incumplimiento que a ojos de la autoridad ha tenido Enel puntualmente. Ahora, Francisco, yo le preguntaba, porque son 2.105 kilómetros cuadrados, 33 comunas que están a cargo de Enel. El hecho de que se le revoque la concesión y se ponga a otra empresa, ¿podría ser peor que lo que tenemos? ¿Podría ser peor el remedio que la enfermedad? ¿Sería uno de los riesgos? Porque hay varios abogados que están planteando que también es bien complejo, es bien poco viable que esto se llegue a concretar y que más parece una amenaza del gobierno para que se pongan las pilas y restablezcan el servicio lo antes posible. Por eso se le pone un ultimátum tras otro, ¿no? Sí, a ver, aquí voy a ser bastante claro. Efectivamente, hoy día hay una necesidad urgente de restablecer el servicio eléctrico en muchos hogares. Eso es sin duda que es así. Y una de las medidas de apremio mayor que le podríamos dar a las empresas distribuidoras precisamente esta amenaza de declararle caduca su concesión. Ahora, a tu pregunta, efectivamente el remedio podría ser peor que la enfermedad, porque con esa extensión que tiene la red de distribución, que un tercero venga y opere esa cantidad de infraestructura de manera adecuada, no lo va a lograr. Hoy día no lo está logrando en él. Por lo tanto, insisto... Perdón, sí, Karim. No, que he escuchado mucho el concepto del monopolio regulado. Tal vez deberíamos tener más empresas, deberían poder ser los clientes, decidir a qué empresa. ¿Hay alguna otra forma de que no sea solamente una empresa la que esté a cargo de la distribución de más de 2.000 kilómetros cuadrados de 33 comunas, por ejemplo? Mira, es muy buena tu pregunta. Se ha discutido, y esto no solamente acá en Chile, sino que a nivel internacional. El problema que hay en distribución es que es ineficiente, económicamente ineficiente, construir líneas de distribución de distintos operadores, porque ya la cantidad de cables que tú ves siendo un solo operador, imagínate, sería por 2 o por 3. Y, como te digo, económicamente tampoco sería eficiente. Pero no existe, perdón, Francisco, disculpa que te interrumpa, ¿no existe en otras partes que las redes y toda la instalación, digamos, le corresponde al Estado y se las arriendan a las empresas? ¿Podría ser eso? Hay de todo. Hay de todo. Hay algunos casos donde efectivamente es el Estado el propietario, y hay otros donde derechamente se concesiona, ¿cierto? Igual como ocurre acá en Chile. Ese fenómeno, por ejemplo, ocurre en Estados Unidos, igual que en Chile, y funciona de buena manera. El problema, más que en quien tenga la red de distribución, está en que efectivamente haga las mejoras que corresponda a hacer la distribución. Esto es, Karim, es lo mismo que tener una casa, digamos, del año 40 y que no se le hagan ningún tipo de mejora. Tenemos una red de distribución que son del año 80, de esa década, y no se le han hecho prácticamente ningún tipo de mejoras. Y lo que tenemos es que evidentemente se van añejando, se van echando a perder, tienen peores funcionamientos, y además tenemos efectos climáticos que antes no teníamos. ¿Bien? Sí. Entonces, hoy día la red no es resiliente y no hay un diagnóstico claro de decir, bueno, hagamos esto otro. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que el gobierno recién ahora esté tomando carta en el asunto. Esto debería haber sido una prioridad, ¿cierto?, desde el día 1 que ellos asumieron sus tareas, ¿no?, en fortalecer las medidas que tiene la superintendencia, en proponer una reforma al segmento de distribución. Eso hasta ahora yo es lo que he echado de menos, porque ya con la urgencia encima es difícil tomar medidas que sean realmente eficientes para el usuario o consumidor final. no, es importante lo que usted plantea, porque
siempre se le ha culpado y ha responsabilizado a la empresa, pero también hay otras responsabilidades, usted lo planteó, ¿no? Y ahí está también la superintendencia que ha cursado multas episodio tras episodio, pero son multas que no le hacen ni cosquillas a esta empresa, ¿no? Tengo aquí que, por ejemplo, en los primeros 6 meses del año, esta empresa obtuvo ganancias por 250.000 millones de pesos, un 120% más que en el mismo periodo del 2023. Y las multas que se le han cursado por, incluso lo dice la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que para obtener beneficios económicos han entregado reportes erróneos de los usuarios afectados, o sea, que han falseado la información que han entregado y gracias a eso han obtenido más dinero. Entonces las multas no les significan nada. Me parece que ahí está la responsabilidad que usted planteaba, ¿no? Del Estado, de la SEC. Mira, Karim, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que tú dices. Evidentemente hay una frustración hoy día gigante por parte de la autoridad fiscalizadora, la superintendencia, que pasa y pasa y pasa multas y no ve un cambio de actitud, ¿bien? Un cambio de conducta en la empresa fiscalizada, en este caso la concesionaria, y también, por cierto, en los usuarios consumidores finales, que cruzamos los dedos para que no nieve, para que no sople muy fuerte el viento. Eso es inaceptable en una sociedad moderna donde dependemos, ¿cierto?, del suministro eléctrico. Karim, yo te hago la pregunta, si esto hubiera ocurrido en plena pandemia, ¿tú te podrás imaginar el desastre que habría sido esto? Sí. Un desastre. O sea, yo siento que es un desastre, no puede ser, es impresentable, es indigno que una semana haya pasado y todavía tengamos 62.800. En el último informe que revisamos hace instantes, a mí de verdad me parece que esto es gravísimo. Y si es que esto no amerita revocar la concesión, no sé qué podría ocurrir. Ahora, ¿qué se hace después? Es otro tema. Yo no sé si esta empresa está en condiciones. No se han hecho las inversiones, no se han retirado los cables, no hay cuadrillas suficientes. Bueno, hay un montón de faltas. Francisco, le agradezco que haya conversado con nosotros, que esté muy bien y buenas tardes. Encantado, Karim, que esté muy bien. Muchas Chao, gracias. igualmente.